Chilaquiles súper picosos del Palax, güey. Siempre meto unas putas enchiladas ahí, güey. Se me olvida, güey. Siempre que llego es, unos chilaquiles, chingada madre, güey. ¿Te gusta el chile, güey? No, estoy diciendo. No te puedes controlar, lo Estoy sabemos, diciendo que güey. no me gusta, güey. Pero ahí vas, pero Te ahí llama, vas. güey. 3 meses después, huevo, unos chilaquiles. Bueno, bienvenidos a República Geek, estamos en un nuevo episodio. Gracias por acompañarnos, les recordamos que se suscriban a nuestro canal, nos sigan en nuestras redes sociales y vamos a entrar a un tema que nos interesa a todos los camaradas de la República, pero primero nos presentamos, camarada Leo, Camarada Yoba. Camarada Richo. camarada Somos, que hoy el camarada Leo viene como con 20 años menos. Güey. Leo. Sí, No soy invitado especial, sí soy yo. Dijo que había mandado a su primo de la ciudad, el de Monterrey. Ah, claro. Mira. No, a lo mejor viene preparado porque vamos a recordar nuestras infancias el día de hoy. Y eso sí se va a sentir joven, ¿verdad? Sí, claro, güey. Está muy bueno. Vamos a hablar de videojuegos, pero nos queremos como extender no tanto a hablar de un título, no tanto de hablar de una consola, sino vamos a hablar de los videojuegos como experiencia en general y como lo que representa para los camaradas de la República y en cada una de nuestras vidas y cómo encaja en este engranaje de ser geeks, ¿no? De combina con los cómics. Guarda tu lista. Leo trae toda una lista de videojuegos de los que quiere hablar. Lo vamos a dejar hablar de algunos, pero no de todos, porque si no nos vamos a 3 episodios aquí. Pues sí. Yo tengo una pregunta para Sí. ustedes dos aquí. ¿Cuál fue la primera vez, su primera experiencia con un videojuego? Asteroids en el Atari era la versión 2600. Elaborate. Yo tendría como unos 6 años, Ok, más o menos. 85, 86, por ahí. Esa consola salió, si mal no recuerdo, en el 79, no el 80, porque era la edición negra. Había una edición de Atari que traía unos paneles como de madera Sí, plástica. claro. Ajá. 4 años Y después luego sacaron la sacaron edición la Vader, negra. la negra. Ajá. Esa era. Y el único cartucho que había era ese. No recuerdo si él llegó y lo llevó a la casa o simplemente un día lo sacó de una caja y dijo, mira, vamos a jugar. Y era súper sencillo, muy orgánico. O sea, era una palanca con un botón rojo. Claro. Ajá, No había más. Claro, Y era una y nave era que lo suficiente, ¿verdad? daba vueltas, disparaba y listo. Y creo que después de ahí no lo vi en 3 días. Ajá. Yo ahí estuve jugando como por, no sé. Asteroid es un gran juego, es un Pero clásico. es de esos juegos adictivos que a una hora lo pones y te pones a jugar y te clavas y te quedas un rato ahí, ¿no? ¿Sí? Para mí la primera consola fue Intellivision. En mi casa, mi hermano, somos 5 hermanos, entonces ahí, y él es el primero, yo soy el último, entonces hay toda una gama de edades en medio. Entonces, mi hermano fue el primero en trabajar en la casa y él sí llegó como novedad que con su primer sueldo, no sé cuál, con uno de sus sueldos, compró una Intellivision. Y venía el juego de las Olimpiadas, que recuerdo que no me gustó mucho, pero también compró junto con el Intellivision un Burger Time. Y ese creo que fue el primer juego que yo dije, wow, ¿qué es esto? De parte en Television. O sea, era un El Intellivision era como un celular, güey. Era un control que tenía números. ¿Celular de qué año? Un celular de los primeros de los de acá, güey. De los ladrillos. Salvado por la campana, Era como ¿no? un teléfono. De hecho, tenía cable de teléfono el Intellivision. Cada control tenía un cable de teléfono y tenía números y tú le insertabas una tarjetita que era los comandos. Entonces tú ponías sobre el control, sobre los números, la tarjeta, y ya en lugar de ver los números veías los comandos del juego. Y sí tenía una bolita, pero no era como la del Pong, era como una bolita, era como una bolita táctil para mover al personaje, pero no salida, ¿no? Sí, era más similar como las de los primeros iPods. Sí, Algo así. ándale, sí, era una cosita así. Y el Burger Time, no sé si alguna vez lo jugaron, es un juego de plataforma. En Nintendo lo jugué porque lo volvieron a sacar. Sí, Nintendo sacó una edición de Burger Time. Entonces era un cocinero que tenía que hacer hamburguesas, la cosa más sencilla del planeta, y lo venían persiguiendo la salchicha y el huevo, que no querían que hiciera hamburguesas. Ok. Y aplastabas la salchicha. Pero cuando pasabas de nivel, cuando ya llegabas más adelante, salían los pepinos, güey. Entonces era de, salieron pepinos, güey! Ok. Y los atacabas con pimienta. Pues bueno, ok, yo no sé si sea el más viejo de esta mesa. El primer videojuego que yo toqué fue Pong. Te mamaste, güey. Ahí sí me tocó tener 7 años, estar en la casa de mi primo en Nogales y mi tía les acababa de comprar de Navidad una cosa rara que conectabas a la televisión y era literal una rayita en medio, 2 rayitas y un píxel gigante así moviéndose. O sea, como el comercial de Coca-Cola, no retro. Sí.
No, Ese sí retro. tenía el control Es eso, así, ¿no? güey. Ese sí, era como una especie de celular Es más, gigante. ¿sí tenía control o era sobre la consola? No había consola. O sea, la consola era el control. O sea, Era una cosa gigante así con un círculo en medio Ajá. y era lo único que movías. Tenías el control para mover, como es básicamente la forma más abstracta de un partido de tenis. El equipo Porque sí era lo veías en la por tele. medio, sí lo veías en la tele, Ajá. era por medio de VHF, por la entrada de VHF, por ahí la conectabas y era una cosa así. Se da cuenta que estamos hablando de la prehistoria para Sí, mucha de la sí, gente que nos está viendo. güey. Pero de ahí surgió todo esto que estamos viendo ahorita. Ajá. O sea, entonces es bien impresionante ver desde el inicio, literal ver 2 píxeles moviéndose. Ahorita ver un videojuego como Death Stranding de Hideo Kojima es así de... Claro. Y bueno, yo creo que pues, empezamos en esa parte porque fueron los orígenes de los videojuegos y somos lo suficientemente old school como para que nos haya tocado ver esas consolas. Pero hubo como un bache en la historia y en el desarrollo de los videojuegos de Nintendo y Intellivision. Y había otro, ¿no? El Nintendo con el Covision, pero eso yo nunca lo jugué. No, a mí me tocó ver, haz de cuenta, yo di como que saltos bien raros, como cada 10 años en consola. Ya después, un poquito más grande, recuerdo que en mi casa llegó un Atari. Ajá. Y ya estamos hablando de que tenía como unos 10 años. Así es. Y el Atari también, o sea, mi experiencia El con negro. Asteroids, con Moon Patrol, o sea, Con el de E.T. con el Que de nunca lo E.T., entendí. no, era bien el peor bizarro, juego de la o sea, nadie historia. lo entendía, o sea, era muy Nunca lo extraño. entendí. No. Moon Patrol me gustaba mucho, era bien interesante. Y había uno que era de... Centipede también era muy bueno. Sí. Asteroid también, pues, ahorita lo mencioné. El de los tanques, güey. El de los tanques me gustaba un chorro, güey. Combat se llamaba. Sí se llamaba, no era tanque, Combat era muy bueno. pero ese era el que eran también, dos tanques que se estaban peleando No, en una arena. ¿eran 2 tanques? Sí, Sí, cierto, el de los tanques. Y No, tenías entonces... que pegar la bala que rebotara para pegarle al sí, tanque. ese era Sí, muy ese era el combo, bueno bueno. también. ¿Cómo se llamaba el que era como una ciudad que tenías que defender y que estaban cayendo proyectiles y lanzabas rayos hacia arriba y los detenías? Ese. Y luego después de eso, solté. Me acuerdo que a mi hermano le compraron un Nintendo 64 y yo ni siquiera lo toqué el Nintendo. O sea, brincaste de Atari a Nintendo 64. No, ni siquiera lo toqué el Nintendo 64. Ajá. O sea, yo brinqué del Atari, Ajá. brinqué al Xbox, al primero. No, Pasando por jugar intermitentemente por Dreamcast y creo que ya fue lo único que Yo toqué. estaba un muy Dreamcast. ocupado pastoreando ovejas y haciendo cosas de esas de... Estaba muy ocupado estudiando mi carrera. Wow, porque pues bueno, sí diste todo un brinco de tecnología, porque justo a donde iba yo ahorita, que con el bache, yo en mi mente infantil yo pensaba que pasaron décadas, pero seguramente pasaron unos 2 o 3 años en lo que descubrí el Nintendo. Pero no hubo tanto bache realmente. Si lo ven en los documentales, ahorita hablábamos de los documentales de la historia de los videojuegos, y sí hubo un momento en donde la industria de los videojuegos no sabía si iba a seguir. Pero luego apareció Nintendo y Nintendo le dio el vuelo que le dio. Steve Jobs entró a trabajar a Atari, se robó a Wozniak. Ya Y bueno, creo que la gran revolución fue Nintendo, o sea, fue donde la industria como que agarró. Es que Nintendo era como que creo yo que era como que la parte tradicional del videojuego, era para el jugador casual. O sea, el Nintendo era esta experiencia que llegabas a la sala de tu casa y podía jugarlo tu hermanita, tu papá, tu mamá, o sea, cualquier persona podía agarrar un Nintendo. Ajá. Y se entretenía por 5 minutos o por 5 horas, No se pero sentía era tan geek de alguna ajá, manera, ¿no? exacto, era como un centro más de entretenimiento, un entretenimiento más como barajas en tu casa, creo yo, así como yo lo vivía. Pues, Pero creo que el brinco real para mí en lo personal fue a partir de Dreamcast. A pesar de que no fue una consola popular, fue la que marcó la pauta para que las nuevas naciera generaciones. la consola de videojuegos como la conocemos ahorita, creo. Ahorita que hablabas de Nintendo y que decías es que cualquiera lo puede jugar, yo tengo un recuerdo infantil muy padre, una Navidad en casa de mis tíos jugando Nintendo. Porque la novedad en ese momento es que el Nintendo venía con la famosa pistola de los patos Sí. y el tapete que era para jugar a olimpiadas y cosas así. Y entonces, en ese momento creo que a mi primo se lo acaban de regalar, entonces lo sacaron y llamó la atención y está toda la familia, desde niños hasta adultos, jugando con el tapete, ¿no? Y esa memoria de Navidad la tienes tú y otros 800 millones Sí, claro. de adultos que vieron eso en su noche de Navidad. Y Ajá. que creo que está bien padre. ahora se les dice chavorrucos. pero Chavorrucos. Sí, Una lágrima rodó por medio. sí. Sí. Como la de Remy. Sí. Ah, sí.
Pero sí, o sea, Nintendo creo que nos dio esa experiencia donde cualquiera podía jugar, porque la pistola, que era toda una magia y todo un misterio, ¿cómo es que le estoy disparando a la tele y se muere el pato? Que ahora lo piensas y es como que el inicio de la violencia de los videojuegos, porque matabas patos. Era cacería deportiva. Pero el perro se reía, güey. Ese Había crueldad ahí, es un el buen pinche perro punto. se reía. Pero se reía de ti cuando fallaba. Sí. Tú De le hecho. querías disparar y nunca le pegabas al perro. También lo hacías. Sí, creo que cualquiera lo hizo en su momento. Y bueno, junto con Nintendo viene quizá el Mickey Mouse de los videojuegos, ¿no? Que es Mario. Sí, pero ahí sucede algo antes. O sea, bueno, o en el proceso. ¿Por qué la necesidad de las consolas en casa? Por las salas de videojuegos que surgen de los Claro. 70. Sí, no estamos ubicando la etapa de arcades. La etapa de arcades. Y en la etapa de arcades también, ahí yo también tengo una memoria padre, que es salir corriendo a la tienda de la esquina y antes de llegar a comprar cualquier cosa, detenerte a jugar 5 minutos Street Fighter, el primero, en una consola, en un arcade gigante, con todos los botones y el joystick gigante y los 80 botones que ahorita los ves y dices, eran 6, porque se me hacía como si hubiera 80 botones en la así en el arcade? Y divertirte durante 5 minutos y luego ya ir a comprar la leche, las galletas, lo que te había pedido tu mamá y regresarte a tu casa. En mi casa se enojaban porque yo lo hacía al revés. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía al revés? Porque si lo hacía como tú dices, ya no llegaba con dinero para comprar las cosas, güey. O sea, era un tema de la clásica la reta, güey, de llegar y siempre estaba el chavo más grande. El lenguaje además de las retas era bien específico. Estabas jugando y llegaba alguien y ponía la moneda arriba del arcade y era de yo sigo, güey. O sea, es reta. Entonces, así La presión de pierdo. todo. Y era este ciclo de no, y no me va a ganar y fue un golpe. Y Entonces, encontrar la lista de los mejores y estar tratando de vencerlos. Sí, aparte Claro, porque ponías tu récord, güey, ponías tus iniciales. los récords eran públicos, o sea, Claro. tú sabías, mira, Juan llegó otra vez a... Soy yo. Sí. Sí, No me han que- tirado en 2 que ahorita semanas. han estado explotando un poquito de eso en ciertas series de Netflix y en varios libros y todo, jugando con la nostalgia. A eso se referían específicamente, o sea, era todo un tema el hecho de que alguien tuviera tu récord y decir, ese soy yo. O sea, y mencionarlo, o sea, si era todo un tema dentro de los arcades y dentro de la gente de tu propia cuadra, de tu colonia donde estaba un arcade, que usualmente lo trataban así en una tiendita No, claro. o en un lugar así. Y en México no lo hicieron tanto, en algunos lugares sí, pero había circuitos en donde sacaban claro. eliminatorias para torneos. Había un programa. Sí, no sé los si recuerdan. japoneses estaban bueno. bien traumados con ese rollo de los arcades y siguen, pero, Ujú. pero ¿Ustedes el se tema acuerdan? de los juegos competitivos a videojuegos. ¿Se sí. acuerdan de un programa que duró casi nada en televisión, en Imevisión, cabrón, en esta televisión que era como de gobierno, que se llamaba Concursor? ¿Alguna vez lo vieron ese? No. Concursor era un programa de eso, competencias de videojuegos. Entonces, y en su momento era una cosa así como de, ¿what? Como los japoneses. Entonces Me tenían acuerdo 2 de- geeks jugando y lo único que veías era rayitas botando y cosas, porque eran juegos de los iniciales, de los de Atari, ¿no? No, lo único así era Gus Rodríguez con Club Nintendo. Gus Rodríguez llegó después. Sí, Gus Rodríguez. Y creo que ya cuando Gus Rodríguez ya estábamos hablando de la época pop No, del ya videojuego. no, 90. Estamos hablando de finales de los 90, casi. Sí, ya Mario ya era Mario, ¿no? Sí. Zelda ya era Zelda y sí, claro. Empezó en el 95, Neta, mediados de sí, los yo pensaba que 90, era mucho antes. mediados de los 90 y la última edición fue en el 2000. O sea, sí, güey, sí. Todavía hasta el 2000 O sea, existió. duró 5 años. 5 años duró y empezó, te digo, a mediados de los 90 empezó. Pero era toda una cosa novedosa y rara porque alguien hablando de videojuegos en televisión abierta era como, Sí, ¿qué? sí, era raro. Porque era, recordemos que era la Muy época en nicho. que ser geek era suicidio social y ese tipo de cosas que te gustaban las compartías con un grupo de amigos muy selectos, ¿no? Donde sabías que no iba a haber calzón chino ni nada por el estilo, ¿no? No había Facebook, no había Instagram, no había Podías proteger esa... ni Fotolog, o sea, tenías vida privada. No había internet. Entonces, de No, entrada, bueno. ¿no? Que bueno, ahí también empieza la cosa, que ahorita hablabas de eso, o sea, Nintendo era una cosa sádica, o sea, pasar Mario implicaba empezar desde el nivel 1 hasta que lo terminaras, güey. ese es un tema bien interesante que mencionábamos ahorita fuera de cámaras y que me llamó mucho la atención como lo mencionabas tú. O sea, esa programación específica del videojuego para llegar a un punto de que no sea tan frustrante Ajá. la aventura o lo difícil del videojuego como para que te piques y quieras pasarlo, pero que tampoco sea tan fácil como para que te aburras
y lo dejes. O sea, ese punto lúdico y de experiencia y de ¿cómo le llamas a hacer que sea difícil? O sea, que... Sí. Difícil sin que se pase de difícil. Sin que se pase de difícil. Esa experiencia creo que la tenían perfecto este tipo de consolas. Creo que del Dreamcast, Nintendo 64, incluso el propio Atari tenía esa parte lúdica interesante de dejarte en ese momento justo donde querías, de que está bien difícil, pero no me estoy frustrando. Hay un libro que les recomiendo a los camaradas, sobre todo a los que les interesa la onda del videojuego, más allá de jugarlo y que quieren entender un poco más cómo funciona y si quieren dedicarse en algún momento a ser productores o game designers. Hay un libro que se llama The Theory of Fun, la teoría de la diversión, de Ralph Cotter. Este señor es un lead design de videojuegos, muy importante, y él hizo un libro que precisamente está estudiando esa parte, porque él dice, nadie ha hecho una teoría de qué es lo que hace que algo sea divertido, ¿no? Y él se va al origen, dice que el ser humano aprende jugando. Ese es nuestro método de aprendizaje. Y no solo el ser humano, incluso los perros, los gatos, juegan de bebés porque están explorando el mundo y van aprendiendo, ¿no? La cosa es, conforme tú vas jugando, vas aprendiendo las reglas y los patrones del juego. Y conforme vas dominando esos patrones, vas necesitando más complejidad en el juego y le vas metiendo complejidad. Ponía ahorita el ejemplo de la pelotita, ¿no? Dice, bueno, aprendo que la pelota bote, y luego a ver que bote más arriba, y luego que bote contra la pared y la vuelvo a cachar. O haces la matatena, boto y le agarro las fichas y luego vuelvo a agarrar la pelota. Le vas metiendo complejidad. La matatena es un juego. Googleenlo, es algo que existe. Bueno, el caso es que le vas metiendo dificultad al patrón del juego de manera que te vas volviendo experto. Lo que Ralph Cotter dice es, llega un momento en que cada uno de nosotros o se pica más con ese tipo de patrones y vas evolucionando a niveles superiores y es como encuentras tu vocación en la vida, porque las carreras a las que nos dedicamos o los hobbies que hacemos tienen que ver con esos patrones que nos picaron desde niño. Pero llega un momento, esos patrones que nos llamaron la atención desde niño y nos mantuvieron jugando. Y hay ciertos patrones que simplemente te aburrieron y los abandonaste, ¿no? Y entonces dice, la teoría de la diversión es encontrar justo lo que dices tú, Leo, cómo encuentro un nivel de dificultad donde hago que el jugador se mantenga y no llegue a sentir que el juego es demasiado difícil como para abandonarlo, pero siga sintiendo un nivel de reto como para querer seguir subiendo de nivel. Ese es como el resumen del libro de la teoría de la diversión. Muy interesante. Pero sí, o sea, creo que Mario es específicamente la teoría de la diversión aplicada, porque es lo mismo. Entonces, cada uno de los mundos de Mario es plataformas, enemigos, honguitos, plataformas, enemigos, honguitos, y luego, bueno, plataformas, enemigos, honguitos y flores. Luego plataformas, enemigos, gorditos, y en el Super Mario 3, la colita de mapache que te hace volar, ¿no? Entonces, es el mismo esquema de juego, pero te lo va metiendo variaciones a los patrones para que sea más complicado. Sí, ahí es donde también entran en juego varios temas que también, como dices tú, tienden a llamar nuestra atención a niveles que nosotros alcanzamos a comprender ya de adultos, ya cuando nos dedicamos a lo que estamos haciendo y que nos afectan de maneras, se podría decir, positivas, en cuanto a interacción, en cuanto a motricidad, en cuanto a apreciar estéticamente un juego, en cuanto a ver los layers que tiene un juego a nivel de historia, de storytelling, de diseño, de visualidad, de dirección, de luces, de muchas cosas. Y en ese momento el apreciar todo eso es lo que te da la pauta para que tú sigas aprendiendo. O sea, el que por ejemplo, yo en mi caso personal digo, a mí me gusta leer y me gusta dibujar y me gusta ilustrar por los cómics, pero los videojuegos tuvieron un gran impacto visual, de storytelling, de desarrollo, de pensar en 3 dimensiones que no sé cómo lo hubiera podido haber obtenido si no hubiera tenido videojuegos en mi vida. Que precisamente eso, o sea, le metiste una capa de complicación a ese juego que te llamaba la atención, entonces subiste de nivel y entonces ahora estás apreciando el videojuego y probablemente de ahí brincamos al cine, ¿no? Y del cine de aventuras o del cine cultural te subes al cine de arte porque vas subiendo el nivel de apreciación. Entonces toda la base de la diversión. Pero si nos vamos a lo específico, juegos como Mario, juegos como Donkey Kong, como Pac-Man, siguen siendo atractivos porque son lo más básico
de los patrones repetitivos que te mantienen entretenido. Y sin embargo mantienen estos niveles de dificultad que hacen que no te frustres o que se te haga sencillo jugarlo. Hay un libro que hicieron película hace un par de años. No vean la película, vayan al libro por favor, que se llama Ready Player One, que te habla precisamente de esta parte nostálgica de los 80s. Es una película que está en un futuro medio distópico, pero la parte donde habla del videojuego, donde habla de toda esta parte del universo geek, de Dungeons and Dragons, pero sobre todo de los videojuegos, específicamente se enfoca en eso, en la parte lúdica, la diversión y de toda esta cultura intrínseca que llevaba los videojuegos y la parte estética y de arte que hacía y comunicaba hacia las generaciones, y era la base de estos trabajos, era la base de estos directores de arte que tenemos ahorita, escritores, directores de cine, guionistas, creadores, creativos, diseñadores, etcétera. O sea, ellos empezaron y decidieron tomar esas carreras gracias a estos juegos. Así es. Y creo que en un tema también de cómo cambió la cultura eso, o mejor dicho, cómo se vio reflejado, no era lo mismo jugar algo que tenía solo una vida, 2 vidas, 3 vidas, ahora que tienes... porque después el descubrimiento de la memoria, ¿no? Para poder guardar tus avances del juego. Pero ahora que puedes jugar y no importa dónde me quede, o sea, me voy a volver, ya no tengo que sufrir el esfuerzo, y antes no. O sea, terminas el juego, enfrenta la derrota de que no lo terminaste, porque la siguiente vez que lo inicies es desde cero. Sí. No vas a arrancar. Que luego Nintendo metió una onda ahí que como truqueaban, ¿no? Y te daban una clave para que empezaras en el nivel donde quedaste, pero en realidad no era tu juego. En realidad estabas continuando en el nivel, pero no estabas guardando la memoria del juego. Y que eso es una cosa que ahorita no funciona y que vino a revolucionar mucho, que fue la famosa memoria de guardar precisamente del PlayStation 1. La memory card. El memory card del PlayStation 1, que fue donde se revolucionó todo, pero antes era literal de inicio a final, o sea, los Quiero juegos eran... te sientas y es como, voy a estar aquí 5 horas, o sea, no voy a jugar media hora. Tengo una anécdota matrimonial muy interesante que tiene que ver con Xbox. Me va a brincar de nivel de Nintendo, me voy a Xbox porque, bueno, yo pasé de Nintendo a Super Nintendo, luego pasé a PlayStation y luego pasé a Xbox y desde entonces he estado en Xbox. Pero cuando recién me casé, a mi esposa se le decía como muy cool tratar de mantener mi onda geek, ¿no? Entonces me regaló, güey, de cumpleaños un sillón con bocinas para que yo jugara Xbox a toda madre, güey. No sabía lo que estaba haciendo. El pedo es que nuestra única televisión estaba en la recámara, güey. Entonces, arriba de la cama estaba la silla con la bocina. Entonces yo estaba jugando Halo, güey, no me acuerdo en qué nivel estaba atorado y era como un sábado por ahí de la 1 de la mañana, de que llegamos de una peda y dije, me voy a poner a jugar Halo, ¿no? Y decía, yo me voy a dormir. Y yo estaba, juegue, y me quedé atorado en un nivel. Y me acuerdo mucho porque me moría y empezaba la voz de, listo capitán, estamos listos para la acción. Y entonces, listo capitán, estamos listos para la acción. Listo, te vas a la chingada con todo tu juego. Se acabó la diversión. Anécdota matrimonial. Sí, güey. Bueno, y eso es gracias a la memoria que guarda dónde te quedas. Híjole, yo no sabía lo que estaba haciendo. No sabía lo que estaba haciendo. Idea. Desde entonces la consola no está en el cuarto. Muy bien, bueno, pero corté el tema. Estábamos hablando de la memoria, de cómo ahora sí puedes guardar tu avance, antes no podías guardar tu avance. Las nuevas generaciones no toleran la frustración del fracaso y nosotros aprendimos de esa manera y de muchas otras maneras, que es la única manera de hacer las cosas es hacerlo, otra vez, hacerlo hasta que te quede bien. Claro. Hasta que Bueno, lo logres pasar. también estaba el truco de las claves, ¿no? Que también en Nintendo tenían mucho valor, como el contra y la famosa que es arriba abajo, vea, algo así, ¿no? Sí. Para tantas vidas, ¿no? Vidas ilimitadas, ¿no? El truco de la tortuga en el Mario 1. Oh, claro. Antes de brincar a los juegos ya de discos y ya más elaborados, juegos memorables de esa etapa. Zelda. Ok. Zelda. Fíjate que a mí con Zelda me pasó algo curioso. Yo lo jugaba, pero nunca fui fan del Zelda. Y conozco muchos amigos que son muy pero Es que el tema de Zelda, y ahí lo entiendo muy bien, es el storytelling. Sí. Es curioso, fue el porque me primer- gustan los fue el primer storytelling, juego- pero el Sega no. Fue el Zelda primer no. juego que al terminarlo quiso volverlo a hacer porque sabía que había cosas que no había hecho. Ok. Porque aparte tenía muchas cosas escondidas que podías terminarlo sin tener que lograr todo. O sea, podías terminarlo sin tener el último arco, podías terminarlo sin tener una de las espadas, porque te las podías arreglar. Claro. Pero
era el reto de qué más había en el cementerio, qué más había en la combinación de las rocas de la orilla. O sea, era buscar todo lo que estaba escondido. Y honestamente era un juego no solo largo, sino te envolvía. O sea, era totalmente Sí, inmersivo. la historia era un La tema, música. La música es otra era- cosa, o sea, sigue siendo buenísima. O sea, la escuchas con orquesta ahorita y es una súper composición, ¿no? Zelda sí fue creo que un antes y después de los videojuegos. ¿Cuál sería para ti? O sea, ahorita pusimos un Zelda, ¿cuál sería? Que no tiene que ser de Nintendo, ¿verdad? O sea, puede ser sí. también de computadora Es que, o algo, ¿no? Pues, el juego que a mí Primero no. me marcó en ese momento fue el Street Fighter, pero fue a nivel arcade. Pero esa es otra cosa para otro programa. Pero eso fue, o sea, realmente... O sea, para ti ese- esa época es Street Fighter. Ese El fue- Bueno, no, primer sí Street- hubo. Pero bueno, El acuérdense que primer hubo un Street Fighter antes de Ryu. O sea, era Sí, como sí, uno sí, más... Street Fighter 1. O sea, Sí, el Street Fighter 1. uno, más. sí, El no... ¿Sí salía Ryu en ese? Sí. ¿Sí había Ryu? No era Ryu Ryu. no. No, era Ryu el primero, creo que fue Ken Porque el que Ryu- agregaron Ken. después. Ken. Ken fue el que agregaron después. Ryu sí estuvo desde el primero. Ajá, pero toda esta onda de Ken, Blanca, Bison, la madre, fue el No, eso Super. fue- No, sí, eso ya el Street fue Fighter 2, ¿no? sí. Yo traigo un juego en la cabeza que es pero de computadora, que fue yo creo que de los primeros juegos que dije no pude dormir hasta que avancé, que era el Príncipe de Persia. No sé si lo jugaron en computadora. Es un juego sumamente adictivo. A mí me gustaban mucho de niño los juegos que tenían como estos tipos de acertijos. O sea, recuerdo el Lolo, que también era así de cómo acomodo las piedras para poder avanzar. Sí, Prince of Persia maneja mucho eso. Bomberman. Era encontrar, pegarle piedras para ver si se caía la pared, encontrar dónde estaba la trampa, cuidado porque le pisan las cuchillas. Era un juegazo. Que el de Xbox, creo que fue después, que Xbox PlayStation, que ya es el que las arenas del tiempo, pues trató de recuperar eso, pero en realidad el primer juego, ese sí era de perdiste, güey. Sí, sí, sí. Y ese ya valiste gorro porque hay que empezar desde el principio. Avancemos a la siguiente generación de videojuegos. Vámonos hacia lo que ya vendría siendo que PlayStation, Xbox, con eso empezamos. Para mí el gran descubrimiento de esa época, que ahorita tú me dices que a ti no te gustan, fueron los juegos de terror. Los horror survival. Sí, a mí casi no, descubrí no. el Te da Silent, miedito. Silent Hill No. fue... O sea, es que nunca me llegaron a llamar tanto la atención por la misma dinámica. Sin embargo, tengo varios juegos que dentro de mis favoritos son de terror, pero más modernos, como por ejemplo Dead Space. Pero sí, o sea, Resident Evil. Todos los de a Clive mí- Baker, después. Resident Evil a mí nunca me llegó a atrapar mucho en realidad. Y para Pero mí, Silent Hill. Silent Hill es Silent una Hill. chingonada, El cabrón. diseño de los Primero. personajes es buenísimo. Sí. Y tenías finales distintos, depende de las decisiones que tomabas. Eso Que que ahí fue... es donde entra el rollo también de toma de decisiones. El Storytelling. ya manejado de una Y manera luego también diferente. hay un gran juego de emociones ahí con Silent Hill, porque entre la iluminación, la música, no sé si se acuerdan, bueno, no sé si lo jugaste, nunca te interesó. ¿Tú sí lo jugabas? Sí. ¿Recuerdas un nivel en el que entrabas a una escuela y había unos bebés como fantasmas negros que salían corriendo de repente y hacían... Aún recuerdo la sensación de estar jugando la noche solo en mi Así casa. me pongo chinito. De, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? El Silent Hill tenía esa magia. Sí, sí, Y sí. no todos los juegos lo logran, ¿no? Sí. Si habláramos de cuál fue el juego que me marcó en esa época, yo pondría Silent Hill, no sé si En PlayStation 2. Killzone. 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 Sí. O sea, fue el primer shooter que me metió a... Y de hecho es el único en primera persona que realmente me gusta. O sea, de ahí en fuera no me gustan los primera persona. Ay, miren. Call of Duty sí lo jugué también después. El 2. El 2 es No, muy bueno en Call of Duty. Jugué casi todos. Ah, O sea, ok. porque sí me gustaron. Es raro, los jugué pero no me gustaban. Sí. No sé si me explico. A mí me pasa Pues, lo mismo, los kill shooters como que no, salvo Halo, que sí fue una gran pasión para mí. Son muy pocos los videojuegos de primera persona que rompen un poquito con el esquema como Bioshock y que son muy buenos. Bioshock. Bioshock es muy Sí, bueno. porque además es un field shooter de horror survival, entonces Ajá, para sí, mí sí, fue... sí. Y aparte sci-fi, Sí. y es steampunk. Y es Pum. vintage. Y, Sí, sí. tiene una cosa Sí. increíble. O sea, Bioshock creo que también es un parteaguas en el estilo de juego, ¿no? A mí en el caso del PlayStation 2 creo que fue Metal Gear Solid, hablando de Bueno. Kojima, o sea, Sí. la historia, todo lo que llevaba, todo lo que conllevaba, o sea, y que había capas y capas y capas y capas de personajes, de historias, de tiempos, de cómo se traslapaban, diseño de personajes increíble, o sea, una historia que también así decías, ¿a dónde va esto? O sea, para mí también fue un... Gran Turismo. Gran Turismo en PlayStation 2. Gran Yo, Turismo. bueno, A mí, no me, muchas horas. a mí no me gustan los juegos de coches Ajá. tampoco. Pero la experiencia... Pero la experiencia No, de jugar un Gran Sí. Turismo o un ay, ¿cómo se llamaba? El donde te estrellabas también y hacías pedazos los coches.
Burnout. Burnout. Burnout era genial también por eso. Y eso que a mí no me gustaban, te digo. Pero era muy Similar, divertido. Lo de deporte, yo nunca he sido deportista, nunca Ni me en gusta el videojuegos fútbol ese. tampoco. Y el soccer no, pero sin embargo, algo había del FIFA y del Maiden, güey, que me hace jugar, güey. Ah, no, bueno, el Maiden, no mencionaste el Tecmo Bowl. Como vos, ya te fuiste más para atrás, güey. Sí. Sí, me regresé. Les Ve- dije que no íbamos a salir de Nintendo. Estamos en un loop de tiempo, No hemos güey. llegado al 360. Sí. Bueno. Pues el Xbox, el primer Xbox, que es por donde andamos por la época ahí, casi al final de la vida del PlayStation 2 salió el Xbox primero, el de la caja negra, que de hecho duró súper poquito. Literal fue un experimento de Microsoft para ver si jalaba con los videojuegos. Y ahí fue donde entró Halo. Halo creo que fue... Pues venía con la consola, era el Ajá, juego, ¿no? pero ahí sí vino a cambiar completamente las reglas del juego porque introducía el juego multiplayer. Así es. O sea, ahí sí también fue una revolución a otros Y otra niveles. vez storytelling en otro nivel. Sí. No, de hecho, ahorita que los multiplayers, las arenas de combate. ¿no? Sí. Yo me acuerdo otro de esos recuerdos así chingones, güey. Un amigo Que me fue- costó mi segundo matrimonio. No, todavía no estaba casado. Pero fíjate, de hecho, en esa fiesta estaba con la que ahora es mi esposa y sí, ella fue un momento que dijo, ahí se ven, cabrón. Porque salimos con la onda de, yo aquí tengo un Xbox, alguien dijo, yo traigo otro Xbox y empezamos Las a LAN conectar. parties, güey. La- Conectamos LAN varios parties, Xbox y sí. empezamos a jugar Halo en arena y... Sí, Las LAN parties. Qué pedo, Lo güey. investiguen. Es que es ridículo explicarlo, Sí, güey. sí, no tiene sentido en esta época. Sí, güey. o sea, es Qué como, pedo, o sea, ¿cómo explicas de, vamos a vernos para jugar videojuegos en tu casa? Pero tráete tu Tráete tu Xbox. Xbox y tu televisión. Y alguien tiene el cable LAN, cabrón, ¿qué ves? Sí, es que de verdad es tan ridículo que no sé ni cómo explicarlo. Sí, o sea, Pero yo recuerdo que fue una gran borrachera, y de hecho fue con la raza de Televisa cuando estaba trabajando yo en Televisa, y fue una te van locura. a censurar. Hace muchos años que soy de Televiso, pero estaba trabajando con puros televisos y esa peda se puso bastante geek de la noche a la mañana, así de, todo el mundo estaba jugando y la gente que no jugaba videojuegos fue, qué pedo con estos güeyes, ¿no? Se filtró, así. Sí, se filtró. Pero era una gran experiencia, porque era la primera vez que tenías esta experiencia colaborativa que no podías vivir con otros videojuegos, ¿no? Bueno, Halo, y luego, ¿cuál sería como que el siguiente paso en este asunto? Pues ya entramos a la modernidad con el PlayStation 3. Y- Realmente a la... Yo nunca jugué PlayStation 3, de hecho ya... Y el Xbox 360. 360. Ujú. Sí, que esos ya fueron así de que... ¿Alguien jugó Fatal Frame? Yo ahorita te pregunto y tú me dices que no, es un horror survivor japonés. Fatal Frame no. Tienes que casarse tú, que también eres Dan. Sí, se jugaste Fatal Frame, sí, a huevos, cada. Es un horror survival donde, en primera persona, de hecho, que tienes que cazar fantasmas como en una hacienda japonesa antigua, güey. Pero no traes armas, lo que traes es una cámara fotográfica, güey. Y tienes flashes que son como mágicos. Ah, creo que sí lo llegué a Entonces jugar. empezaba a vibrar el control si se acercaba un fantasma, güey. Entonces tenías que poner la cámara. Entonces en ese momento se cortaba tu visibilidad al obturador de la cámara y tenías que tratar de encontrar al fantasma y tomarle la foto lo más centrada posible para robarle la energía y a capturar al fantasma, güey. Ese juego también era una pinche experiencia brutal de terror, güey. Me acuerdo vagamente de esa experiencia, no me acuerdo si lo jugué por completo o algo, pero me acuerdo de eso. Pero sí, bueno, entrando ya lo en el PlayStation 3 y 360, creo que ahí también fue una época bastante interesante en los videojuegos. Los productores y la gente empezó a experimentar de una manera muy chingona con los juegos, sobre todo a nivel arcade, güey. Y comienzan Así, las nuevas grandes franquicias. Exacto. O sea, comienza God of War en PlayStation. Exacto. Comienza Gears of War Gears of War. en Xbox. Le da una revolución también a estas nuevas El formas. nuevo Castlevania. El nuevo Luego- Castlevania. Luego Castlevania, increíble. Wow, cabrón. Otro juego también Sí. que es ahorita emblemático del PlayStation, que es Uncharted. Uncharted, También claro. empieza no sé si empieza en el PlayStation 3, ¿verdad? Uncharted, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, en el 3. Sí. Y en este momento ya estamos hablando de la muerte de los arcades. O sea, ya... Fíjate que No, ahí al contrario. Todavía no, de hecho. Ahí fue cuando, ahorita en el PlayStation 4 y en el Xbox One,
es donde creo que dio un bajón el arcade. Pero en el PlayStation 3 y en el 360, al contrario, siento que hubo un boom de juegos arcade, de juegos indies, en el cual Pero jugabas en tu consola. Sí, la experiencia de ir a sí, un no, arcade. Se refiere a la sala de... la sala de arcade, es que creo que ahí es un tema más que... Ahorita Arcade está de es un nostalgia. formato... Sí, No, sí, yo creo que, no. que ahora los chavos lo entienden porque Sí. está la ondita hipster de ir a Pero- pistear tú jugando en un arcade, ¿verdad? Pero creo que es un tema más cultural. Por ejemplo, ahorita, digo, presumiéndoles que, como les dije, que acabo de ir a Japón hace un mes. Déjame suelto aquí que Ajá, conozco acabo de Japón. viajar. Allá todavía es un tema los arcades. O sea, entras y es como si entraras a un... Es que tiene un boom de nostalgia y porque también creo que los No, chavos no, ya le no, encontraron el sabor. yo ¿no? te estoy hablando de que entras y encuentras videojuegos que te venden para tu PlayStation 4 En arcade. en arcade. Órale. O sea, si es un tema cultural para ellos entrar a un arcade, a una pantalla, a un espacio donde juegas un solo juego. Y es eso, y es la experiencia. Y el formato que tienen ellos del contrincante, que es en el mismo lugar. O sea, están sentados, tienen la pantalla y del otro lado de la pantalla está el contrincante, no es al lado. Sí, O sea, es un formato distinto. Sí, en China es ese rollo, y creo que ahorita mucho en Estados Unidos, pero en China sobre todo, a nivel PC, eso es todo un mundo independiente que creo que ni siquiera alcanzamos a acercarnos. No está con nuestra cultura. No está con No, nuestra no. cultura. Y en Nuestra el caso cultura de- era al lado estarla codeando y quedártele viendo de Bien, que... te lo paso, chavo, te lo paso. Vas a ver, voy a regresar con madrear. Pero bueno, también creo, entiendo lo que dices de Japón, pero también creo que el arcade como estilo de juego está regresando. En parte porque creo que los juegos indie, muchos tienen este saborcito de es lo que de pasa juego. con la apertura de las plataformas para poder desarrollar tus propios videojuegos, que ya no eran solo las grandes compañías, las que quieras, Bandai, Namco, o sea, quien quieras. Las grandes casas ya- productoras. sino que ya había productoras independientes que apoyaban a programadores independientes. Hay una película muy buena, se llama Indie the Game, Está buenísimo. por ejemplo, Increíble. que te narra muy bien ese proceso. Y esto surge a partir, si mal no recuerdo, del 360. Creo que en el Xbox en el anterior no se 360 y podía. en el Play 3, sí. En Entonces, ellos dos. con esa apertura, hay N cantidad de nuevos títulos a precios ridículos, 19 pesos, Claro. 25 pesos, Y y son grandes obras. Sí, encontramos que- cosas como Limbo, como Braid, Ajá. como Super Meat Boy. Sí, Braid, que es una maravilla, Journey, Journey, que son estudios, Fez. que son estudios de 5 o 10 personas. O sea, Sí. Braid es un esfuerzo. Braid para mí es uno de Belleza de juego. los 10 mejores juegos o experiencias en toda mi vida en videojuegos. Y es un producto que hicieron 2 vatos. Sí. Literal, 2 personas se aventaron esa obra maestra de los videojuegos. Cuando ahorita dices tú, hay grandes casas productoras como Activision que se sueltan y dicen, el próximo Call of Duty va a salir el siguiente año y tenemos a los 150 diseñadores, programadores y todos jalando para que salga eso dentro de una No, división pequeña, que es eso, o sea... Los estudios de, no me acuerdo ahorita el nombre, pero los que producen Gears of War, tardan 3 años, 3 años, y es un equipo de 1000 personas. Gente, pues, sí. Y por el otro lado tienes estudios pequeñitos como Telltale Game, no sé, que sí, hicieron toda esta saga de Walking Dead y ahora se acaba de morir ese estudio. Y dices tú, ese es un estilo de juego bien interesante por episodios, con narrativa, pero pues bueno, pues no se sostuvo a nivel de Sí, negocio. que terminan siendo consumidos también, te digo, por estos grandes franquicias que, como comentábamos hace un momento también, tristemente hay gente en este momento que compra una consola por un juego. O sea, yo he conocido chavos que compran una consola para jugar FIFA hasta que la consola truena, que compran una consola para jugar Call of Duty o jugar multiplayer de Halo y no tocan a ninguna otra cosa y no existe ninguna otra cosa para ellos. Ok. O sea, es una comparativa como que No sería la necesitan. sería como la gente que cree que internet es Facebook. O sea, y básicamente es eso, ellos Claro. se meten A ese juego, el punto. Exacto, y ya, no existe nada más. Bueno, para avanzar, porque creo que ya nos clavamos ahí en esa parte, vámonos. Creo que es un punto importante e interesante tocar cómo la nostalgia nos está llevando a cosas interesantes, como el Nintendo Mini de colección, Ahí va. con todos los juegos. Y voy a jalar un golpe grande. Al grado de Nintendo como aplicación para juego en dispositivo móvil. Ajá. Y tiene sentido, porque los juegos son tan buenos, tan básicos a nivel
gameplay, que cualquiera los puede entender y es para ese tipo de experiencia ligera de juego, ¿no? O sea, tengo una cosa súper compleja como un The Last of Us o Gears of War, donde la historia es muy pesada, los gráficos son enormes, pero también puedo disfrutar una cosa como un Mario, puedo disfrutar de nuevo un Galaga. ¿Qué pasó con el juego de las gemas que compartías y que eran niveles que se volvió social? Bejeweled. Que eran de los primeros de gamificación compartida, por decirlo así. O sea, podías publicarlo en tus perfiles. Que bueno, ese es otro gran golpe a los videojuegos, lo de los juegos sociales, los que están funcionando en redes sociales, como el Farmville, y luego todos los de redes, todos los que vienen en el mobile. En sí, la experiencia del juego es algo que no se va a morir, ¿no? Y va a seguir mutando de alguna forma y vamos a seguir descubriendo nuevos videojuegos. Pues ahorita ya está. VR. Ahorita estamos entrando precisamente eso iba, estamos entrando al mundo del VR, donde ya se vuelve ya no una experiencia, además de lúdica, se vuelve una experiencia lúdica sensorial, inmersiva. O sea, sí, yo he tenido la oportunidad de probar el VR del PlayStation 4. En Japón. Y es... y la verdad es que sí es bien interesante, o sea, con todo y las gráficas, o sea, sí engañas a tu cerebro, o sea, tu cerebro sí cree que estás ahí y te empieza a soltar así los shots de adrenalina, aunque veas un tiburón pasar así, que digas tú, los pixeles y todo, dices tú, la madre, o sea, el cerebro dice, sí, a ver, espérame, güey, o sea, carajillo para todos. Está bien interesante esta dualidad del VR, pues, le tengo muchas ganas de jugar al de Darth Vader que están anunciando, pero por el otro lado tienes las salas de arcade regresando, entonces... Pues es que es una diversificación de la experiencia del videojuego, o sea, es eso. Y creo que el hecho de que se esté extendiendo a nuevos niveles y a nuevas áreas, que gracias a la tecnología se puede extender hacia ellas, a mí me parece bien. O sea, no creo que el juego arcade como tal, no creo que muera en mucho tiempo, pero eso no va a detener que siga avanzando la tecnología y siga explorando nuevos caminos a través de precisamente este tipo de gadgets como es el VR. Sí, los nichos se van reduciendo, o sea, de ser un nicho muy específico, ahora se vuelve un nicho muy exclusivo, porque al tener menor producción también el costo aumenta, ¿no? Y al rato tener un gabinete de un arcade en tu casa o en tu negocio va a ser como tener una mesa de billar de diseñador. Exacto. Sí, es como la industria del cine, o sea, sale una película de vaqueros y las personas que están interesadas en eso lo van a ir a ver. Hay personas que van a decir, pues me gusta porque el director es bueno, porque el escritor es bueno y porque conoce y que quiere y va a querer pasar por esa experiencia. Pero como dice yo, o sea, el nicho se va a ir reduciendo y cada vez se va a ir diversificando más esos nichos para las personas que están interesadas en esa experiencia. Ya hay que comprar consolas ya. Sí, porque las consolas se van a convertir en una cosa de ahorita ya son objetos de colección. Pues simplemente ya se van los cartuchos, los CDs, todo eso ya no tiene sentido en este el famoso cartucho dorado de Zelda. Yo tengo uno en caja. Wow. Si tuvieras uno de E.T. te lo aplaudiría, güey. Tengo uno de E.T. Ay, no mames, un E.T. Lo tengo aquí. No mames, un juego de Atari de E.T. Sí, señor. Ok, bueno, ahorita lo vamos a ver. Con esto yo creo que cerramos el programa porque ya tenemos un rato totote hablando. Cerramos la parte, el versículo 1 de todo lo que vamos a seguir hablando de videojuegos. Yo creo que hay que revisitar el tema, a lo mejor con otros enfoques. En definitiva creo que coincidirán conmigo, los videojuegos son parte de la República Geek. Mucho de lo que hacemos del amor por las películas, el amor por los cómics, los libros, tiene un matrimonio con los videojuegos y es parte de nuestra vida y nuestra pasión, ¿no? Sí. Compártenos en los comentarios de este video cuáles son los videojuegos que te marcaron, cuáles eran las consolas, cuál fue tu primer consola, qué recuerdas más interesantemente, así como hemos estado compartiendo nosotros momentos de nuestra vida como gamers. Y comparte este video, síguenos en nuestras redes sociales y gracias por quedarte hasta el final de este programa, si es que lo viste completo, muchas gracias. Pasaste el nivel. Y logro desbloqueado. República Geek de una sola sentada, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio de República Geek. Camarada Leo. Camarada Yoba. Camarada Richo. Camarada Samos. Nos vemos en la siguiente.